Aquella noche fue la primera en que me animé a entrar a la dark web. Había escuchado historias, visto advertencias de expertos en ciberseguridad y leído un sinfín de artículos sobre lo oscuro y peligroso que era ese submundo. Sin embargo, la curiosidad me superó. No lo hice por imprudencia, sino por una mezcla de fascinación y aburrimiento que se volvió incontrolable. Instalé un navegador especializado y seguí los pasos de un tutorial que encontré en un foro. Tras varias precauciones y horas de búsqueda, entré a una especie de sala de chat, en la que los mensajes que se intercambiaban eran perturbadores, casi como en una pesadilla. Lo que decían aquellos usuarios, de alias extraños y anónimos, parecía provenir de una secta o algún culto oscuro. Aunque en un principio pensé que solo se trataba de fanfarrones, algo en las palabras que usaban, en la frialdad de sus frases, me convenció de que todo era real. Una transmisión en vivo comenzó. Alguien llamado el juez compartió un enlace y, a pesar de que mi instinto me gritaba que cerrara la computadora y huyera, algo me llevó a darle clic. La pantalla se volvió negra durante unos segundos y luego la imagen apareció, una cámara colocada en lo que parecía ser un sótano mugriento y mal iluminado. Las paredes eran de concreto y estaban manchadas. No supe distinguir si era moho o algo mucho peor. Varias personas vestidas con túnicas negras formaban un círculo. Entre ellos, alguien yacía atado en el suelo. Era una mujer. Tenía la piel pálida, la boca sellada con cinta, y sus ojos reflejaban un terror que no he podido olvidar. Mi mente se resistía a creer lo que estaba viendo. Uno de los encapuchados comenzó a recitar algo en un idioma que no reconocí. Un cántico grave y gutural, como si sus palabras vinieran de las profundidades de su garganta. Los otros se unieron, y en el centro, la mujer comenzó a convulsionar, su cuerpo arqueándose mientras intentaba zafarse. Pero no había escapatoria. Entonces sucedió lo que nunca olvidaré. Uno de ellos sacó un cuchillo largo y oxidado y con una lentitud escalofriante lo acercó al pecho de la mujer. No pude apartar la mirada, como si un poder maligno me hubiera paralizado. El cuchillo penetró su piel y un río de sangre empezó a emanar, empapando el suelo de aquel sótano mientras sus gritos sofocados llenaban la pantalla. La cámara capturó cada detalle, como si alguien disfrutara de la desesperación y el dolor de esa pobre mujer. Finalmente, su cuerpo dejó de moverse. Apagué la computadora de inmediato, sintiendo náuseas, el corazón retumbándome en el pecho. Durante horas me quedé sentado en la oscuridad, intentando convencerme de que todo había sido un montaje, un truco, pero en el fondo sabía que no lo era. Los días siguientes intenté llevar una vida normal, pero me sentía vigilado. No se lo dije a mi esposa María ni a mi pequeña hija, Daniela, porque no quería asustarlas. Me repetía que solo había sido una experiencia aterradora, una pesadilla a la que jamás debía haberme expuesto. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó con ruidos. La primera vez los escuché pasada la medianoche. Alguien estaba afuera de nuestra casa. Me acerqué a la ventana y pude distinguir, bajo la tenue luz de una farola, una figura encorvada y desaliñada que miraba fijamente hacia nuestra puerta. Me quedé paralizado. No pude ver su rostro, pero sentía sus ojos fijos en nuestra puerta, como si supiera que yo estaba ahí. Esperé, conteniendo el aliento, hasta que aquella figura desapareció en la oscuridad. A la noche siguiente volvieron. Esta vez eran dos. Se pararon en el mismo lugar, inmóviles. No llamaban, no intentaban forzar la puerta. Simplemente estaban allí, observando, esperando. El miedo empezó a invadir nuestra casa, a impregnar cada rincón. Me convencí de que eran los mismos de aquel ritual macabro, como si hubieran seguido mi rastro. Le conté a María lo que sucedía, y aunque trató de ser fuerte,
Podía ver el temor en sus ojos. No quería involucrar a la policía por miedo a las represalias de aquellos extraños, pero también sabía que estábamos en peligro. Luego, una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a María llorando en la sala, con Daniela abrazada a su pierna. Me contó, temblando, que un hombre había intentado entrar a la casa mientras yo no estaba. Según ella, el desconocido había lanzado piedras a la ventana, susurrando en voz baja el nombre de nuestra hija. Daniela. Dani, ven conmigo. Aquella noche, el temor fue reemplazado por la rabia. Instalé cerrojos y cámaras, y no dormí ni un minuto, con un cuchillo en la mano y cada músculo de mi cuerpo en tensión. Sin embargo, los extraños no dejaban de aparecer. Cada vez eran más, y sus intenciones se volvían más claras. Nos querían a nosotros, a Daniela, y entonces sucedió. Una noche, mientras mi familia dormía, oí el crujido de la puerta delantera. Me levanté de inmediato, cuchillo en mano, y vi la sombra de alguien moviéndose en el pasillo. Intenté gritar, pero el miedo me ahogó. La figura avanzó hacia la habitación de mi hija. Fue entonces cuando escuché su voz, un murmullo casi reverencial. «Es ella, el sacrificio». Sin pensar me abalancé sobre él. Fue un forcejeo salvaje, desesperado. Al final logré echarlo, pero no sin llevarme varios golpes. Temblando y con el rostro ensangrentado, llamé a la policía. Cuando llegaron, la casa era un caos, y María abrazaba a Daniela, quien sollozaba en su regazo. Les expliqué lo que había sucedido, tratando de sonar coherente. Al relatar los eventos, supe que me miraban con incredulidad. La historia sonaba absurda, pero era real. Esos hombres, esa secta, lo que vi aquella noche en la pantalla, todo. La policía montó vigilancia en la casa, pero los ataques no cesaron. No tardé en descubrir que los extraños sabían cómo escabullirse, cómo escapar antes de que alguien los detectara. Cada día aparecían nuevos signos de que estaban cerca, una mancha de sangre en el patio, un símbolo grabado en la puerta, un mensaje en mi celular que decía: «El sacrificio se cumple, tarde o temprano». El horror se había instalado en mi vida, en mi hogar. La seguridad era solo una ilusión, y sabía, con una certeza dolorosa, que aquellos seres no se detendrían. Sabía que el próximo intento sería aún más salvaje, más desesperado. Finalmente, la situación se volvió insostenible. Cada noche traía una nueva amenaza y el miedo se había convertido en una presencia permanente en nuestra casa, impregnando cada rincón, cada silencio. Después de semanas de vivir así, me di cuenta de que no había alternativa. Teníamos que irnos. Con un peso enorme en el pecho, le expliqué a María que debíamos dejar atrás nuestra casa, nuestro vecindario, nuestras vidas tal como las conocíamos. Al principio, se mostró renuente, aferrada a la idea de que podríamos recuperar la normalidad, pero cuando miró el rostro de Daniela, todavía aterrorizada por todo lo que había presenciado, supo que era lo correcto. En cuestión de días, empacamos nuestras cosas y dejamos nuestra vida atrás. Fue un proceso difícil y doloroso, y cada paso hacia nuestra nueva vida estaba teñido de incertidumbre. Nos mudamos a un lugar alejado, un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, donde el aire era fresco y el tiempo parecía transcurrir más lento. La casa era modesta, acogedora, sin lujos ni pretensiones. Nos recibía con silencio y calma, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el miedo empezaba a desvanecerse. Poco a poco, los efectos de lo vivido comenzaron a disiparse. Daniela volvió a sonreír, a jugar sin miedo. María también encontró un poco de paz, y yo me encontré a mí mismo disfrutando de las cosas simples de la vida. Una taza de café por la mañana, un paseo por el bosque, una charla en familia al caer la tarde. La oscuridad de los últimos meses se fue diluyendo y en su lugar comenzó a florecer una paz que nunca antes había experimentado.
Pasaron los meses y con ellos el recuerdo de aquellos horrores se transformó en algo lejano, como una sombra que se va desvaneciendo. Sin embargo, no podía evitar recordar aquel incidente de vez en cuando, como una cicatriz que sigue presente, aunque ya no duela. Un día, mientras veía a Daniela jugar en el jardín, una reflexión se fue formando en mi mente. Recordé aquel momento de insana curiosidad que me llevó a entrar en la dark web, a traspasar el límite entre lo que es seguro y lo que no. Había dejado que mi necesidad de explorar lo desconocido me llevara a un lugar peligroso, y el precio fue más alto de lo que jamás imaginé. Ahora comprendía que hay puertas que no deben abrirse, secretos que no deben descubrirse, porque no todo en el mundo es apto para nuestra curiosidad. A veces es mejor vivir en paz, sin adentrarse en lo oscuro, sin invocar sombras que ni siquiera sabemos si podremos soportar. Esa experiencia dejó en mí una marca, pero también me enseñó algo esencial. Aprendí que por muy tentadora que sea la oscuridad, la verdadera fortaleza está en buscar la luz, en proteger a quienes amas y en saber cuándo apartarse. Aprendí que la paz es el mayor tesoro que tenemos y que debemos protegerla con cada decisión que tomamos. Y así, viviendo rodeado de la tranquilidad que habíamos recuperado, me prometí que jamás volvería a cruzar el umbral hacia aquello que no comprendía. Mirando a mi esposa y a mi hija, supe que al final habíamos encontrado lo más importante, la oportunidad de reconstruir nuestras vidas en paz y con el amor intacto.